¿Sabías que el primer rey de Israel perdió su trono no por sus enemigos, sino por desobedecer la voz de Dios? Saúl, el rey que perdió su trono por desobedecer. Esta no es la versión suave y cómoda que escuchaste en la escuela dominical. Esta es la historia real, la que la Biblia apenas susurra en cada página, la que retumba con el eco de un corazón que quiso reinar sin someterse primero a aquel que gobierna sobre todos. La vida de Saúl comenzó no en un palacio, sino en los campos de su padre, cuidando asnas mientras el pueblo clamaba por un rey que los defendiera. Era alto, imponente, un hombre que parecía hecho para la corona. Pero lo que la gente no sabía era que la verdadera batalla no se libraría contra ejércitos extranjeros, sino dentro de su propio corazón. Porque la fuerza sin obediencia se convierte en un peso, y el poder sin humildad en un trono vacío. La Biblia nos narra cómo Dios eligió a Saúl a través del profeta Samuel, como el aceite de la unción corrió por su cabeza y lo apartó como príncipe sobre Israel. Pero lo que pocos cuentan es el temor que Saúl sintió en ese momento, un temor que no era de reverencia, sino de inseguridad. Desde el principio, Saúl miró más el juicio de los hombres que la aprobación de Dios. Y ese sería el principio de su caída. El día en que fue coronado rey, Saúl no estaba buscando la gloria. Estaba escondido, temeroso, entre los equipajes del pueblo. Era un hombre elegido, pero aún no había elegido ser fiel. Sin embargo, el pueblo lo aclamó, y Saúl aceptó la corona como un manto pesado sobre sus hombros. Porque a veces, lo que creemos que es bendición puede ser también una prueba que desnuda lo que somos. La Biblia relata cómo Saúl comenzó su reinado con fuerza, derrotó a los amonitas, trajo esperanza a un pueblo que había sido esclavo de sus enemigos. Pero lo que nadie se atrevía a ver era que, mientras sus victorias crecían, su corazón empezaba a escuchar más las voces del pueblo que la voz del profeta. Saúl olvidó que el verdadero liderazgo nace de la obediencia, no del aplauso. El punto de quiebre llegó en Gilgal, cuando la paciencia de Saúl fue puesta a prueba y él decidió que su fuerza era suficiente. Samuel tardó en llegar para ofrecer el sacrificio, y Saúl, consumido por el miedo y el deseo de controlar el destino, tomó el incienso en sus propias manos. Lo que parecía un simple acto de pragmatismo era, en realidad, un grito de independencia, un «no necesito la voz de Dios» susurrado en el altar mismo del Señor. Lo que pocos saben es cómo, en ese momento, Saúl perdió algo más valioso que su trono, perdió la comunión con aquel que lo había elegido. El sacrificio fue ofrecido, pero la obediencia fue sacrificada en el proceso. Samuel llegó, y sus palabras fueron como un martillo que rompía no solo la confianza del pueblo, sino el corazón mismo del rey. Has obrado neciamente, ahora tu reino no permanecerá. ¿Quieres descubrir cómo un corazón que comienza lleno de promesas puede perderlo todo por desobedecer una sola palabra? Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar no solo las guerras y las victorias de Saúl, sino los susurros de un corazón que prefirió la voz de la multitud a la voz de Dios. La historia de Saúl no es solo la historia de un rey caído, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras propias coronas, y la única voz que importa en medio del ruido del mundo. Antes de continuar con esta historia tan impactante y reveladora, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Aquí no solo hablamos de los relatos conocidos de la Biblia, sino que profundizamos en los misterios que muchos pasan por alto, en los susurros de cada página que revelan verdades que transforman vidas. Quédate hasta el final, porque aquí descubrirás no solo cómo Saúl perdió su trono, sino cómo cada uno de nosotros puede aprender a no perder nuestra propia corona espiritual. Ahora, volvamos a la historia del primer rey de Israel y al momento que marcó el comienzo de su caída. Después de aquel sacrificio impaciente en Gilgal, el corazón de Saúl ya no era el mismo. Había cruzado una línea invisible, y aunque aún llevaba la corona en la cabeza, su espíritu estaba herido por la desobediencia. Dios había sido claro,
La obediencia es mejor que los sacrificios, y escuchar su voz es más precioso que cualquier incienso. Pero Saúl, cegado por el miedo a perder el favor del pueblo, había decidido que su voluntad era más urgente que la del Creador. La Biblia nos narra cómo, a pesar de sus errores, Dios le dio a Saúl otra oportunidad, la batalla contra Amalec. Allí, Dios ordenó que todo fuera destruido, hombres, mujeres, animales. Era un mandato difícil, uno que parecía duro a los ojos humanos, pero que hablaba de la santidad de Dios y de la necesidad de arrancar de raíz la maldad que se había levantado contra su pueblo. Saúl salió a la batalla y ganó. Pero cuando regresó, lo hizo con el rey de Amalec, Agar, encadenado, y con los mejores animales del enemigo. A los ojos del mundo, parecía una victoria gloriosa, un rey conquistador y riquezas para el pueblo. Pero a los ojos de Dios, era la segunda traición de un corazón que no sabía rendirse. Saúl había obedecido a medias, y la obediencia a medias es desobediencia completa ante un Dios que ve más allá de las apariencias. Cuando Samuel llegó al campamento y escuchó el balido de las ovejas y el mugir de los bueyes, supo que algo estaba roto en el corazón del rey. ¿Qué es este balido que oigo?, preguntó el profeta, y las palabras de Saúl fueron un eco de excusas y justificaciones. Lo mejor de lo ganado lo he guardado para ofrecerlo en sacrificio a Jehová, dijo. Pero Samuel, con la tristeza de quien sabe que la rebelión se viste a veces de piedad, le respondió: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Lo que pocos cuentan es el silencio que siguió a esas palabras. Saúl, el rey ungido, se quedó sin argumentos, sin justificaciones, con las manos llenas de trofeos que no eran suyos y un corazón que había cambiado la voz de Dios por la voz del pueblo. Fue entonces cuando Samuel pronunció la sentencia que sellaría su destino: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ese fue el momento en que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. No lo hizo con estruendo ni con fuego visible, sino con un susurro que dejó al rey solo con su propia voluntad. Saúl seguiría siendo rey por un tiempo más, pero ya no sería el elegido. Su corona se convirtió en un peso y su trono en una prisión. Porque cuando la desobediencia reemplaza a la fe, la corona de oro se convierte en una corona de espinas. Descubrirás cómo Saúl, incluso después de perder el favor de Dios, se aferró al poder con una desesperación que lo llevó a la locura y a la destrucción. Quédate conmigo, porque la historia de Saúl no es solo un relato de caída, es una advertencia eterna para cada corazón que alguna vez escuchó la voz de Dios y eligió otro camino. Después de la sentencia de Samuel, Saúl regresó a su trono con la corona aún sobre su cabeza, pero con un vacío en el corazón que ningún poder terrenal podía llenar. Aquel hombre que había comenzado como un pastor humilde, elegido por Dios para ser rey, ahora se convertía en el ejemplo más triste de lo que significa perder la presencia divina mientras se conserva la apariencia de poder. La Biblia narra cómo, a partir de ese momento, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu atormentador comenzó a turbarlo. Pero lo que casi nadie cuenta es el tormento interior que lo consumía cada noche. Sus sueños estaban llenos de las voces de sus miedos y de las sombras de su propia desobediencia. Y en su soledad, Saúl no encontraba paz ni en su ejército ni en sus riquezas. Porque la paz que proviene de Dios no puede ser reemplazada por nada que este mundo ofrezca. Los días se convirtieron en una batalla silenciosa dentro de su mente. Saúl comenzó a sentir que el trono que una vez le dio gloria se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso. Y mientras tanto, la mirada del profeta Samuel, cargada de dolor pero también de justicia, le pesaba como un juicio que no podía evitar. Fue en ese tiempo oscuro que David, un joven pastor con un corazón que latía al ritmo de la fe, fue llevado a la corte de Saúl. Con su arpa, David traía alivio temporal al espíritu atormentado del rey.
Cada nota era como un bálsamo para el corazón roto de Saúl, pero también era un recordatorio de lo que él había perdido, la pureza de un corazón que confía plenamente en Dios. Lo que casi nadie menciona es la profunda amargura que crecía en el corazón de Saúl cada vez que miraba a David. Al principio lo vio como un sirviente fiel, como un soldado valiente. Pero pronto entendió que en los ojos de aquel joven se reflejaba lo que él mismo había dejado atrás, la comunión con Dios. Saúl comenzó a sentir celos y miedo, porque en David veía la confirmación de que Dios había encontrado a alguien mejor que él, como Samuel había profetizado. Los relatos más íntimos narran cómo, en la soledad de sus noches, Saúl luchaba contra el susurro de su conciencia, que le recordaba las palabras de Samuel: Jehová ha rasgado de ti el reino. Pero en lugar de arrepentirse de corazón, Saúl dejó que la amargura creciera como una espina venenosa. Su corazón se endureció, y en lugar de buscar el perdón de Dios, buscó mantener el poder a toda costa. La Biblia nos muestra cómo Saúl, cegado por el temor y la envidia, comenzó a perseguir a David. Cada vez que lo veía, recordaba la unción que una vez había sentido sobre su propia cabeza. Pero la diferencia era que David no ansiaba el trono por su gloria personal, ansiaba cumplir el propósito de Dios. Y esa diferencia marcó el destino de ambos. Ahora, descubrirás cómo el corazón de Saúl, consumido por la desobediencia y la envidia, lo llevó a cometer actos desesperados que sellaron no solo su caída, sino también la ruina de su casa. Quédate conmigo, porque la historia de Saúl es un recordatorio para todos nosotros de que el mayor peligro no es perder un reino, sino perder la voz de Dios en nuestra vida. A medida que los días pasaban, el corazón de Saúl se endurecía más y más. La Biblia nos muestra cómo la envidia y el miedo se convirtieron en sus consejeros más cercanos, y cada decisión que tomaba era un paso más hacia la locura y la destrucción. Pero lo que casi nadie cuenta es cómo, en esos momentos de desesperación, aún había en él destellos de un hombre que recordaba lo que era caminar con Dios, aunque ya no supiera cómo volver. Los sabios de Israel solían decir que la mayor tragedia de Saúl no fue perder su trono, sino perder la sensibilidad de su corazón. Porque cuando un hombre deja de escuchar la voz de Dios, incluso las coronas más resplandecientes pierden todo su brillo. Saúl lo había tenido todo: el respaldo divino, el respeto del pueblo, la fuerza de un ejército. Pero en un instante de desobediencia, había cambiado la voz de Dios por la voz de su propia voluntad. Los relatos más antiguos dicen que, en las noches, Saúl caminaba solo por los pasillos de su palacio, atormentado por las sombras que él mismo había creado. Miraba las lanzas y las armaduras que habían sido símbolos de victoria y ahora parecían burlarse de su soledad. Y cada vez que David tocaba el arpa, las notas no solo calmaban sus miedos, sino que también despertaban su ira, porque le recordaban la pureza que había perdido. La Biblia nos muestra cómo, en un acto desesperado, Saúl intentó matar a David mientras la música llenaba la habitación. Fue un momento de ira ciega, una explosión de un corazón que ya no podía soportar el reflejo de su propia condena. David escapó, y con cada intento fallido de Saúl por destruirlo, quedaba más claro que la batalla ya no era por el trono, sino por su alma. Lo que pocos cuentan es cómo, en su desesperación, Saúl comenzó a buscar respuestas en los lugares más oscuros. Cuando Dios ya no le hablaba a través de profetas ni de sueños, Saúl acudió a la divina de Ende, cruzando la línea entre la fe y la superstición. Allí, en la penumbra de la noche, pidió hablar con el espíritu de Samuel. Fue un acto que selló su ruina. El rey que una vez fue ungido por Dios ahora buscaba respuestas en las sombras. El espíritu de Samuel, traído por la divina, no le dio consuelo, sino un juicio aún más pesado: Jehová ha rasgado de ti el reino y lo ha dado a otro mejor que tú. Y Saúl, el hombre que había sido elegido para guiar a Israel, quedó postrado en la tierra, consumido por el miedo y la desesperanza. Lo que casi nadie relata es cómo esa noche marcó el final de toda esperanza para Saúl.
Ya no era solo un rey que había perdido su corona, sino un hombre que había perdido el norte de su corazón. Porque el verdadero peligro no era el ejército filisteo que se acercaba, sino el vacío que había dejado la ausencia de Dios en su vida. Continuando con el relato de nuestra maravillosa historia, descubriremos cómo Saúl, enfrentado a su destino final, tomó decisiones que lo llevaron a la destrucción total. Quédate conmigo, porque esta historia no es solo la caída de un rey, sino la advertencia viva de lo que sucede cuando elegimos el orgullo en lugar de la obediencia. Cuando la noche cayó sobre el campamento de Israel y el ejército filisteo se alzaba como una sombra implacable en el horizonte, Saúl supo que había llegado el momento final. La Biblia narra cómo el corazón del rey tembló al ver el poderío de sus enemigos, pero lo que casi nadie se atreve a mencionar es cómo ese miedo era solo el reflejo de un vacío mucho más profundo, la ausencia de la voz de Dios que una vez había sido su fuerza y su escudo. Los sabios de Israel contaban que esa noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre las tiendas de campaña, Saúl caminaba solo, arrastrando los pies por la tierra como un hombre sin rumbo. Su corazón estaba dividido entre el deseo de aferrarse a un poder que ya no tenía y la certeza de que todo había sido entregado a otro. Su mente recordaba las palabras de Samuel: Jehová ha rasgado de ti el reino. Y en su interior, Saúl ya sabía que no había escapatoria a ese juicio. Los relatos más antiguos narran que Saúl, al sentir el peso de la desesperación, se aferró a su espada como un náufrago que abraza la madera que flota en medio del mar. Pero no era valentía lo que lo impulsaba, sino un miedo tan grande que lo consumía por dentro. Porque cuando un hombre pierde la voz de Dios, incluso las armas más afiladas son solo un consuelo vacío. La Biblia nos muestra cómo, en esa última batalla en el monte Gilboa, Saúl luchó con todo lo que le quedaba. Pero lo que pocos cuentan es cómo, en medio del estruendo de las armas y el clamor de los heridos, el rey caído sintió el eco de sus propios errores retumbar en cada golpe de espada. No eran los filisteos los que más temía, era el juicio de un Dios que le había dado todo y que le había despreciado por un momento de desobediencia. Y así, cuando Saúl fue herido por los arqueros enemigos y sintió que su fin se acercaba, tomó la decisión más desesperada de su vida. Cayó sobre su espada, poniendo fin a sus días con sus propias manos. Fue el acto final de un rey que, habiendo sido elegido por Dios, eligió escuchar la voz de su miedo antes que la voz de la fe. Lo que casi nadie narra es el silencio que siguió a su muerte. El ejército de Israel huyó, y las colinas de Gilboa quedaron salpicadas de los cuerpos de los que habían confiado en un rey que ya no escuchaba la voz del cielo. El cuerpo de Saúl quedó expuesto, y los filisteos, en un acto de humillación, lo colgaron en las murallas de Bet-San, como un trofeo de su victoria. Pero incluso en esa derrota, la historia de Saúl no terminó allí. Porque la Biblia también nos cuenta como hombres valientes de Jabes de Galaad, recordando el primer acto de valor de Saúl en defensa de su pueblo, arriesgaron sus vidas para recuperar su cuerpo y darle un entierro digno. Fue un acto silencioso de respeto, una chispa de humanidad en medio de la desolación. Continuemos con el hilo de esta narración porque descubriremos cómo la historia de Saúl no solo fue un lamento de derrota, sino un espejo que revela las trampas del orgullo y la necesidad constante de volver a escuchar la voz de Dios. Quédate conmigo, porque lo que viene es la reflexión más poderosa de esta historia, la que nos toca a cada uno de nosotros en lo más profundo del corazón. Después de la muerte de Saúl, el silencio de Gilboa se convirtió en un susurro eterno que aún resuena en las almas que conocen su historia. Porque la vida de Saúl no fue solo la historia de un rey que perdió su corona, fue el reflejo de lo que sucede cuando el orgullo se convierte en nuestro guía y cuando la obediencia a Dios es sacrificada en el altar de la autocomplacencia. La Biblia nos muestra que David lloró por Saúl, y lo que pocos comprenden es la profundidad de ese lamento. David no lloraba solo por un rey caído, sino por un corazón que había tenido la oportunidad de ser un instrumento de la misericordia de Dios, pero eligió ser gobernado por sus propios temores.
David sabía que la caída de Saúl no era solo una tragedia personal, sino una herida abierta en la historia de Israel, una advertencia para todos los que vendrían después. Los relatos más antiguos narran que, mientras David componía su cántico de duelo por Saúl y Jonatán, su corazón temblaba no solo de tristeza, sino también de reverencia. Porque entendía que Dios es santo y que la corona no es un adorno para el orgullo humano, sino un mandato de servicio y de humildad. David lloró porque comprendía que la mayor victoria de un hombre no está en los ejércitos que conquista, sino en la voz de Dios que decide obedecer. Lo que casi nadie menciona es cómo el legado de Saúl se convirtió en una sombra que flotó sobre los corazones de los reyes que vinieron después. Cada vez que uno de ellos se desvió, las historias de Saúl eran recordadas en los consejos de los profetas. Recuerda cómo terminó Saúl, y no olvides que el corazón que no escucha la voz de Dios termina construyendo su propia ruina. La caída de Saúl es una advertencia que cruza los siglos, la advertencia de que un corazón orgulloso puede perder en un instante lo que Dios tardó años en edificar. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en la altura de un trono, sino en la profundidad de la obediencia. Saúl lo tuvo todo, pero se perdió a sí mismo porque cambió la voz del cielo por el susurro de su propio miedo. Los sabios de Israel decían que la vida de Saúl era como una llama que brilló intensamente al principio, pero que se apagó porque no fue alimentada con la humildad que mantiene viva la comunión con Dios. Y en ese fuego que se extinguió, todos aprendieron que la fe no es algo que se hereda, es algo que se renueva cada día, con cada acto de obediencia, con cada decisión que honra a Dios antes que al ego. Continuemos, descubriremos cómo, a pesar de la caída de Saúl, el propósito de Dios siguió adelante, y cómo su historia nos enseña que, aunque un hombre puede fallar, la fidelidad de Dios nunca falla. Quédate conmigo, porque lo que sigue es un canto de esperanza en medio de la ruina, el canto de un Dios que siempre cumple sus promesas, incluso cuando los hombres fallan. La muerte de Saúl no detuvo el plan eterno de Dios, porque, aunque el corazón del hombre puede fallar, la fidelidad del Altísimo nunca se apaga. David, el joven pastor que Saúl había perseguido sin descanso, se convirtió en el rey que Israel necesitaba. Su corazón, tan diferente del de Saúl, latía con la certeza de que la verdadera grandeza nace de escuchar la voz de Dios antes que la voz de los hombres. La Biblia nos cuenta que David lloró por Saúl con un corazón que entendía la santidad del llamado y el peso de la obediencia. Sus palabras fueron un himno de respeto y de compasión, un reconocimiento de que, aunque Saúl había caído, aún era el ungido del Señor. Porque David sabía que la honra no depende del carácter de los hombres, sino de la unción que Dios decide colocar. Lo que pocos recuerdan es cómo, a través de la caída de Saúl, Dios enseñó a Israel una lección que resonaría por generaciones, que el corazón de un líder debe ser tan humilde como la corona que lleva. Que cada mandato de Dios no es un consejo para ser considerado, sino una orden para ser obedecida. Saúl había cambiado la humildad por el orgullo, y ese intercambio selló su destino. Los sabios de Israel decían que la historia de Saúl era como un espejo que refleja las grietas invisibles de nuestro propio corazón. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, enfrenta la misma tentación, la de poner nuestra voluntad por encima de la voz de Dios. Y en esas decisiones se forja no solo el destino de un rey, sino el destino eterno de cada alma. Lo que casi nadie cuenta es que, incluso en su caída, Saúl fue un instrumento para revelar la pureza de la misericordia de Dios. Porque la historia no terminó en su derrota, sino que se convirtió en la base para que David, el hombre conforme al corazón de Dios, ascendiera al trono. Fue la confirmación de que Dios puede enderezar los caminos torcidos y hacer florecer su propósito en medio del dolor y del fracaso. Y así, la vida de Saúl nos deja un legado doble, el legado de un rey que perdió su trono por desobedecer, y el legado de un Dios que nunca deja de cumplir su palabra, aunque los hombres fallen. Su historia es un canto de advertencia, pero también un susurro de esperanza, porque cada uno de nosotros, aun cuando fallamos,
puede volver a la voz de aquel que nunca se aparta. Llegando ya al final de nuestro maravilloso relato, te contaré cómo esta historia de poder, desobediencia y redención sigue resonando hoy en cada uno de nosotros. Quédate conmigo, porque lo que está por venir no es solo el final de un rey, sino el inicio de una verdad que transforma vidas, que cuando el orgullo cae, la gracia siempre tiene la última palabra. Y así llegamos al final de esta historia épica. Saúl, el primer rey de Israel, el hombre que comenzó con humildad, pero terminó atrapado en su propio orgullo. Su vida nos enseña que la desobediencia no es solo un acto externo, sino un reflejo del corazón que ha dejado de escuchar la voz de Dios. Fue un rey que lo tuvo todo y lo perdió todo, no por la fuerza de sus enemigos, sino por la debilidad de su propia voluntad. La historia de Saúl no es solo un lamento de derrota, sino un espejo que nos muestra las grietas más profundas de nuestra humanidad. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, se encuentra en la misma encrucijada. ¿Escucharemos la voz del Creador o la voz de nuestros miedos? ¿Elegiremos la obediencia que honra a Dios o el orgullo que destruye lo que más amamos? La Biblia no oculta las fallas de Saúl, y eso es parte de su poder. Porque en sus caídas, vemos la advertencia de que el poder sin humildad es solo un trono vacío. Pero también vemos la promesa de que, aunque los hombres fallen, Dios nunca abandona su propósito. En la caída de Saúl, Dios preparó el camino para David, el rey que reflejaría su corazón. Y a través de David, preparó el camino para Jesús, el Rey eterno que nunca traicionaría la voz del Padre. Querido amigo, si esta historia te ha tocado, te invito a darle like a este vídeo y a suscribirte a este canal. Aquí no solo recordamos las historias de la Biblia, sino que descubrimos cómo cada una de ellas sigue viva en nuestras vidas hoy. Porque cada uno de nosotros lleva dentro un reino que debe gobernar, el reino de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestras pasiones. Y la historia de Saúl nos advierte que el orgullo puede ser el enemigo más peligroso, pero también nos recuerda que la voz de Dios nunca deja de llamarnos de vuelta a su presencia. Déjame tus comentarios y testimonios. Cuéntame cómo la historia de Saúl ha resonado en tu vida o cómo te ha inspirado a escuchar la voz de Dios por encima de todo. Porque cuando compartimos lo que Dios nos enseña, ayudamos a otros a encontrar también su voz en medio del ruido del mundo. Y quiero que te lleves esta reflexión final, que resume la esencia de esta historia. La corona de un rey es solo oro si no nace de la obediencia, pero la verdadera corona, la que Dios honra, es la de un corazón que elige su voz una y otra vez, aunque el mundo entero diga lo contrario. Gracias por quedarte hasta el final. Que el ejemplo de Saúl y la misericordia de Dios iluminen tu camino y te inspiren a reinar no con orgullo, sino con la certeza de que la única verdadera victoria nace en la humildad y la obediencia a su voz.